Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí su servidor Odair Manjarres, siempre metiéndolos dentro del mundo inmobiliario, cómo se puede ganar dinero en bienes raíces, pero yo siempre soy la persona que está al lado de la gente. Y para que nos aterrice todo eso, siempre tenemos a nuestro experto Gino Palatesi. ¿Cómo estás, ¿Qué tal, Gino? Odair? ¿Cómo ¿Cómo te va? estás? Gino Pratesi, máster de la red de inmobiliarios internacionales presentes aquí en Colombia, Realty Plus. Hoy con un tema muy interesante, siempre en el ámbito de cómo ganar dinero en bienes raíces. Sí, Gino, tienes razón. Y muy interesante, pero el término con el que vamos a iniciar hoy es un término que a nosotros, a los colombianos o a muchas personas en el mundo, oye, lo tenemos como estigmatizado, como que nos da terror. Y ese término es la deuda. La deuda, sí, porque cuando hablamos de deuda estamos pensando de pronto en situaciones muy dramáticas como el gota a gota o el chepito o estar persiguiendo ingresos para poder cubrir estas deudas. Oye, nunca te llegó un chepito allá a Uy, la no, menos casa. mal no, menos mal no. Sí me Gino, a llegaban pagar. las llamadas constantes, sí, pero el chepito no. O sea, los nuevos chepitos, los de hoy en día son los call center que El call cobran. center, chepitos virtuales. Sí, sí, no, y es que una deuda, desde donde la veamos, vea, eso es una cosa que no deja dormir, ¿no? A nosotros. Definitivamente. Y lo interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy es que se puede uno endeudar para ganar. O sea, hay deudas buenas y malas. Sí, de hecho, estamos acostumbrados más bien es a las deudas malas. Una deuda mala, por ejemplo, es que te vas de viaje, disfrutas el viaje, pero terminas pagando ese viaje en 12 cuotas, en 12 meses. Vaya Esa, que se gastó en el viaje más lo que allá, se que gasta allá. compró y trajo. Esa es una deuda mala. Una deuda buena, en cambio, es esa que logras colocar, pero te genera ingresos. Ok. Mm, Si tú viajas y al viajar logras generar ingresos, puedes considerarla deuda buena. Pero ¿cómo puedes lograr que un viaje te genere ingresos? Solamente si es un viaje de trabajo. Sí, sí, Pero si es un viaje de recreo, no te va a generar ingresos. sí, sí, sí. En cambio, la deuda buena en bienes raíces es muy inteligente. O sea que lo que pasa es que ahí, y es mucho de nuestra cultura colombiana, meternos en deudas malas, destructivas, ¿no? Sí, Temas de placer, de vestuario, de moda, el último celular, el mundial de el fútbol. mundial. O sea, eso está considerado. Bueno, es que hoy también tenemos que ampliar y siempre estamos buscando cómo generar ingresos, ¿no? Entonces hay que emplear nuestra mentalidad hacia el ser inversionista. Y yo sé que Sí, eso suena un poco, uy, para la gente, no, inversionistas son personas millonarias, solo los que tienen dinero. son los que tienen dinero. Y a través de lo que vamos a hablar, queremos acercarlos a ustedes un poquito más, a que vean que si tenemos algo de patrimonio, si hemos tenido ahorros, podemos generar deudas constructivas. ¿Cuál sería la definición entre deuda constructiva y deuda destructiva, Gino? Porque como para complementar también, puedes conocer dos personas de la misma edad, 45, 40 años, donde hay uno que toda su vida ha trabajado, el otro también toda su vida ha trabajado, pero uno le pregunta si cuáles son tus activos, tus inversiones, tu patrimonio, Sí, su sueldo y unos ahorros. Y le preguntas al otro el mismo trabajo, los mismos ingresos, pero el otro puede tener inmuebles como activos, ok. distintos inmuebles que le están generando también un ingreso adicional a su ahorro. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? A lo mejor que el primero utilizó la deuda mala y a lo mejor que el segundo utilizó la deuda buena. La deuda buena es esa inversión que estás haciendo, en nuestro caso en bienes raíces, para generar ingresos pasivos, lo que llaman ingresos recurrentes sin necesidad de que estés pendiente de ellos. En cambio, el otro que invirtió en deuda mala o gastó en deuda mala, pues pasó una buena vida, se divirtió, pero tiene que seguir trabajando porque no hay de otra manera de cubrir lo que le cuesta esa deuda mala. Oye, no, y no me quiero desviar tanto del tema, pero ahí sí tiene que ver mucho el construir un equipo de trabajo y uno muchas veces lo construye con una buena mujer, ¿no? Definitivamente. Está muy chévere eso que pones de las dos personas. El que construyó tiene su patrimonio, sus activos, y el que no. El que Exacto. no, que sigue trabajando ahí porque tomó la decisión de hacer muchas deudas, entre comillas, como decimos,
destructivas. Y a lo mejor no es porque quiere autodestruirse, ¿no? Sí, Sino no, no, que no, no. no se cruza con la información correcta, o Sí, no se cruza no con tiene el esos amigos que conocimiento le pueden dirigir sobre cuál es el conocimiento para aplicar. o no se instruyó o Sí. no, sí, no estudió. Bueno, en torno y en base a lo que estamos hablando, la forma de convertir una deuda en una deuda buena es el apalancamiento, El Gino. apalancamiento, esa palabra, la primera vez que lo escuché fue con el ejemplo filosófico sobre dame una palanca que te mueva el mundo. Oh, Y excelente. era con un punto de apoyo y una vara lo suficientemente larga, podía levantar haciendo palanca cualquier peso, aunque yo no tuviera el peso que estaba levantando. Ok. Eso traslapolado o llevado al mundo de las finanzas, el apalancamiento significa solicitar dinero de alguien más para poder levantar un negocio, levantar una actividad, levantar algo más. No con mi dinero, sino con el dinero de alguien más. Ok, o sea que en ese orden de ideas, viéndolo desde el perfil y de la mentalidad del inversionista, para ser inversionista se necesita de apalancamiento. Necesario. Hay distintos tipos de apalancamiento. Está el apalancamiento en personas, el apalancamiento en conocimiento, el apalancamiento en finanzas, distintos tipos de apalancamiento, pero nos vamos a enfocar en el apalancamiento financiero. Necesitamos el dinero de alguien más, el dinero o de socios o de bancos. O sea, allí no que este apalancamiento finalmente es para ganar billetico, nuevamente. Sin duda, para ganar gítico. Ay, 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 ¿qué es lo que nos gusta a nosotros, no? Como siempre les digo, la carne, lo que le gusta al colombiano. Lo que pasa es que hay que, como les vuelvo y repito, hay que cambiar la mentalidad hacia el ser inversionista. Y no siempre el camino fácil es el más indicado. Acá siempre hay que, como dice Gino, y para eso está él, tenemos que valernos un poquito de la matemática y de los buenos ejercicios. Entonces Gino nos va a continuar hablando del apalancamiento financiero, ¿no? Definitivamente, porque cuando queremos invertir, muchas veces decimos, tengo un dinerito ahorrado, quiero invertirlo, se lo comentamos a quien no debemos y nos salen con negocios que matemáticamente o financieramente parecen más un sueño que una realidad, con rendimientos absurdos, con Sí. retornos de velocidades absurdas. La inversión inteligente y la inversión de los expertos, de los que son expertos en inversiones, mm, tienen conciencia que el rendimiento es algo que hay que construir, que el retorno hay algo que esperar, hay que tener paciencia, no son cosas que se mueven Ok, rápidamente. Y la inversión a través del apalancamiento en bienes raíces es de mucha matemática financiera, hay ok. que tener claridad en ello. O sea, Gino, que vamos a poner el ejemplo que a mí me quedó un billetico de la herencia. Y yo Mm. tengo disyuntivas. O irme y gozármelo con la familia, me la llevo de paseo, hombre, el magnate durante un tiempo, o hago y construyo de eso que me quedó un patrimonio, ¿cierto? Que le pasa a muchas personas, ¿no? Hay muchas personas que reciben su herencia y ¡fuf! La mayoría se las acaban, Se porque pues acaba porque el igual estilo es de dinero vida, que ellos lo construyeron, ¿no? exacto. Entonces, chao, pero el que tiene un poquito de conciencia, el que sabe que la inversión es un método inteligente para generar patrimonio, pues de por sí que lo puede hacer a través del tema matemático y financiero. Sí, pero yo no metería tanto en este grupo al que vamos a ayudarle a crecer en finanzas a través de la inversión inmobiliaria, a los que reciben o los que se ganan un balote, los que se ganan una rifa, Una rifa, ese un buen grupo no, dinero, sí. porque la mentalidad para poder construir un activo se requiere de trabajo duro. En cambio, cuando llega una herencia, llega una lotería que se ganó, ahí no hay trabajo duro. Sí, De la misma forma que llega, de la misma forma sí, se va. y la mente humana muchas veces no está entrenada para adquirir riqueza y generar más riqueza. Correcto. Y Si bueno, hay un trabajo duro detrás de un ahorro, esa persona va a cuidar ese ahorro, no lo va a colocar en la primera propuesta de inversión que le proponga, que le llegue, porque tiene riesgo de perderla. Es un ahorro que le costó trabajarlo, le costó construirlo. Tiene que colocarlo es donde el negocio matemáticamente le dé. claro, no, y nombrabas algo, pero que es muy real en la cultura colombiana. Nos gusta lo rápido.
lo rápido, el facilismo. Entonces aparecen estos personajes que dan rendimientos, como tú decías, irreales con 30, criptomonedas 40%. mes a mes y por eso es que sale mucha gente estafada y llorando y en bancarrota, pero también están esas inversiones inteligentes. Sí. Entonces te quería poner un ejemplo. Me quedó a mí 300 milloncitos de pesos para Lograste invertir. ahorrar 300 millones. Lo logramos ahorrar, tenía por ahí el apartamento, lo logré pagar y lo vendí y me quedaron 300. Listo. Yo dije, no me voy a gastar esa plata, voy a invertir. Aquí tienes dos líneas para tomar. Sí. Simplemente dos líneas. La línea que usualmente toman casi todos los inversionistas no cultos, No profesionales. no profesionales, y es buscar un inmueble de 300 millones. Se pone a buscar en el mercado, vivienda de interés social, estrato 3, 4, el inmueble que pueda comprar con 300 millones. Y hace un análisis. Este inmueble de 300 millones me va a rentar tanto. Ok. Al año, X cantidad, dividido sobre la inversión, un rendimiento de tanto. Me compro un apartamento hacia el sur de Bogotá, 300 millones y lo arriendo. Y lo pones a rentar. 1 millón de pesos te da, 1.200.000 te da. Un millón, ponle 200, sí. Al año son 13 millones. De ahí hay que descontar impuestos. Hay que descontar impuestos, Mantenimiento. hay que descontar mantenimiento. Lo que te quede lo divides sobre la inversión de los 300 millones, esa es tu rentabilidad. O sea, eso es una rentabilidad muy baja. Muy baja, pero pues es la que da nuestro mercado. Es lo que hay en el mercado. Sí. El inversionista inteligente, el inversionista profesional, lo que busca es maximizar ese capital de inversión en distintos activos. Esos mismos 300. Esos mismos 300. Para resumir, va a buscar más. El personaje normal va a comprar un inmueble y lo renta. Listo. Correcto. Hasta ahí llegó la historia. Y el profesional va a tomar esos mismos 300 millones y va a diversificar la inversión. Okay. Hablemos siempre del tema inmobiliario para no salir nosotros vehículos, sino solamente del tema inmobiliario. Aquí tiene que ser un análisis sobre el apalancamiento. Significa, va a pedir dinero de un banco para que le ayude a gestionar la inversión que vamos a plantear. Esa palanca la va a buscar en los bancos. Exacto. Los bancos usualmente para vivienda de interés social están prestando el 70, el 80%. Últimamente se escuchan noticias que prestan hasta el 90%. Ok, el famoso BIS. El famoso BIS. Suponiendo que coloquen solamente el 80%. Entonces, en vez de invertir en un inmueble de 300 millones todo su capital, puede diversificarlo en distintos inmuebles porque va a recibir sobre el dinero que coloca sobre el inmueble, parte va a ser del banco, el 80% va a ser del banco. Okay. Entonces, 300 millones, el 80% de 300 millones son 270 millones. Más o menos. 270 millones. Para comprar un inmueble de 300 millones, el banco le da 270 millones y él coloca únicamente 30 millones. Entonces, de esos 300 millones, por ahora solamente ha gastado 30 millones. En un solo inmueble. En un solo inmueble. Okay. Porque está apalancado con dinero del banco. El banco colocó los 270, yo pongo el resto y compro un inmueble y me quedan de los 300 un buen capital. Todavía le queda capital, todavía le queda liquidez. Significa que puede repetir esa actividad otras 2 veces. Coloca 30 en 3 inmuebles, el banco le apalanca esos 3 inmuebles, el banco ha colocado el 80% de los 3 inmuebles, él ha puesto solamente el 30% de los 3 inmuebles, el 20%, pero en 3 inmuebles distintos, no solamente en uno. Ok. Ahora, el punto aquí es, el banco no le va a dar para colocar los 3 inmuebles enseguida, porque depende de factores que al banco le generen suficiente confianza. Sí, tener garantías. O sea, que de ahí era lo que tú hablabas, que se construye con tiempo. Se construye con tiempo. Esta fórmula. Y que a través del tiempo se va generando ese patrimonio y el patrimonio le va a dar más garantías a los bancos para que me pueda volver a prestar más. Al final, para un banco, ¿quién es más un cliente mejor perfilado, un cliente más atractivo para los bancos? El que con esos mismos 300 millones invirtió en un solo inmueble que le está rentando, o el que con esos mismos 300 millones tiene 3 inmuebles que le están rentando. No, obviamente el que tiene mayor patrimonio. En ese caso, exacto, ya está pasando un patrimonio de 300 a 900 millones. Con los mismos 300 millones. Y es que desde la óptica, si uno no lo ve como desde la óptica de inversionista,
que averigua, que se informa, es prácticamente imposible llegar a esa fórmula, ¿no? Y es prácticamente imposible cuando no tienes el panorama de esa posibilidad, Claro. pero también es altamente riesgoso cuando no tienes la información completa para hacer el análisis financiero No, que claro. requieres. Porque, O sea, tiene que ser una persona muy organizada que el dinero de la inversión lo utilice únicamente en eso. aparte de ser organizada, conocedor de las finanzas que a los bancos les interesan, porque el banco listo te va a prestar para el primero si hay garantía. ¿Cuál es la garantía? Pues si es un crédito hipotecario, vamos a hablar sobre la garantía inmobiliaria. El inmueble se vuelve la garantía para el banco. Entonces el inmueble tiene que pasar a través de unos filtros, un avalúo comercial, un estudio de títulos, etcétera. Y luego está, además de la garantía, que el solicitante del crédito demuestre que puede pagar ese crédito. Claro. No con solamente el rendimiento de la renta del inmueble, sino con su propia actividad, su sueldo, Su o sueldo, sus lo que otros genere ingresos. como tal. Exacto. Obviamente, y dentro de lo que dices, el banco se asegura que de no llegar a poder cancelar la deuda, se quedan con el inmueble y el inmueble tiene un valor comercial que pueda suplir esa deuda. Sin duda, los bancos nunca van a perder. Entonces, si por eso solamente prestan hasta el 70, 80, casos particulares hoy en día el 90%, pero solamente de uno o dos bancos. Y no, dentro de eso, bueno, tú analizando, porque parece muy bueno, analizando el negocio, ¿te parece si un negocio rentable, hablando desde esa parte inversionista, un negocio que tú tomes tus 300 millones, que esa es la plata de la vida de cualquier persona, eh, se puede arriesgar en esa inversión como tal? Si tiene la asesoría para que le entreguen la información correcta, sí. Y ese un riesgo que a lo mejor las primeras semanas no te va a dejar dormir, pero Es que posteriormente uno- te das cuenta que sí, es una correcta decisión. Gino, porque es que ponte en el escenario. Si uno muchas veces pagando la cuota de un apartamento, está pensando en la cuota, ahora dime tres cuotas, Sí. tres apartamentos, todo el tema de mantenimiento, de impuestos, o sea, no duerme uno. Aquí es donde la inteligencia y el conocimiento se combinan en cosas Uf, espectaculares. Por ejemplo, si yo estoy buscando rentar un inmueble y únicamente me voy por rentas largas, el ingreso va a ser el que da. Pero si analizo la posibilidad antes de la inversión en rentas cortas, porque también depende de la ok. copropiedad, permiten o no la renta corta. Si la permiten y la analizo, la renta corta triplica los ingresos. Explícanos un poquito para los que no saben a qué te refieres con renta corta. Pues la renta larga es cuando hacemos contratos por lo menos 6 meses o un año, Yo arriendo un renovables, apartamento a 6 meses. o un año. Lo Un usual año. es un año. Un año, sí. Y se va renovando automáticamente cada año. El incremento con la renovación es solamente el IPC. El IPC No puede es- subir más del IPC. No, normal, que nos llama ahí el dueño. Bueno, a partir de hoy, acá le envío el contrato con los nuevos números. Correcto. Y esto es lo que subió. La renta corta, en cambio, es por días o semanas. Y el valor de la renta corta, por lo que el mercado lo permite, es 3 veces más de lo que, por lo menos 3 veces más de lo que podría ser la ok. renta larga. Si yo al año estoy recaudando con una renta de 1 millón, 12 millones al año, con renta corta puedo estar tranquilamente recaudando unos 30 millones, 40 Bueno, millones. para darle un poquito más de contexto a todos los que nos están viendo y escuchando, renta corta puede ser cuando se le arrienda a un estudiante, a alguien que viene de paso en la ciudad, a alguien que está por temas médicos en la ciudad, pero Correcto. pertenece a otra Exacto. y lo toma por 2, 3 días, 4 días. Pero bueno, ahí me pregunto yo, lo que pasa es que cuando yo arriendo a un año, yo garantizo de que esa persona va a estar un año ahí y me va a pagar los 12 Sí, meses. exacto. En renta corta, que todos analizar los la días no voy a vacancia. tener la garantía de que las personas van a estar Exacto. Ahí dentro toca del- analizar también dentro de esas finanzas inmobiliarias la vacancia. ¿Cuánto tiempo va a estar desocupado? ¿Cuánto tiempo va a estar lleno? ¿Cuáles son las temporadas donde más demanda hay para poderle subir también al valor de la renta? ¿Donde hay baja demanda para poder colocar un valor bajito que como sea haya ocupación? Son otros números que hay que analizar distintos a la de la renta larga. Y sobre todo, otra forma de contratar con el huésped, porque no es la misma, no se regula por la misma ley 820,
que son las rentas largas, sino se Ok. regula por otras leyes. Ah, es diferente Es la diferente, regulación. correcto. Entonces toca tener muy claro no solamente las finanzas inmobiliarias, sino también la regulación para no perder por ninguno de los dos lados. Bueno, Gino, volviendo un poquito al tema de la deuda constructiva y destructiva, y hablando de las garantías, nos llega acá la palabra hipoteca. La Correcto. hipoteca. El banco, ¿qué garantías pide para una hipoteca? Acá para los que no saben. Usualmente pide tres garantías. La primera, el primer análisis que hace el banco, antes siquiera de conocer el inmueble, es que el cliente tenga capacidad de pago, Ok. que demuestre que tiene ingresos Que para esté, poder que cubrir esté una ganando, eventual deuda. muchachos, que esté ganando, que genere billetico. Necesita demostrarlo o a través del ingreso por sueldo, o a través de ingresos por renta, o a través de ingresos por negocios. Por sueldo, pues demuestra a través del desprendible de nómina. Por renta, pues demuestra a través de la declaración de renta o sus ingresos bancarios. O por negocio, a través de una certificación contable o también ingresos bancarios. Ok, Tiene que eso, demostrar que está ingresando, porque ese valor que le ingresa es lo que determina cuánto es la cuota que tiene que pagar de crédito. Entonces, hasta un porcentaje de esa cuota es lo que le va a cubrir la totalidad del crédito que le puede conceder el banco. Entonces, que el cliente para el banco tenga capacidad de endeudamiento. Luego, que el inmueble sea suficiente garantía. Ahí viene a estudiar el inmueble. ahí Le viene hace estudiando. avalúo comercial, le hace estudio de títulos, le hace visita técnica para conocer el estado dentro del avalúo comercial. El inmueble tiene que ser suficientemente garantía. Y ahí es donde, ¿por qué? Porque ahí es donde se va a configurar la hipoteca. ¿Qué significa? Que el banco le va a entregar al cliente el dinero si el inmueble cubre ese dinero. Si el Sí, inmueble claro. son 300 No, claro, o millones, sea, el banco no le da 300 millones, le da menos de 300 millones. imagínense. Porque en la eventualidad que el cliente no pueda pagar, pues el banco se queda con el inmueble y cuando lo vende, recupera el dinero que puso. Definitivamente los bancos nunca van a perder. Gino, ¿tú por qué crees que dentro de la mentalidad colombiana, primero hay tanto temor y segundo, no se nos ha educado desde niños? ¿Por qué nos educan más bien como pobres, por así decirlos? ¿Por qué esa mentalidad dentro del colombiano? Eso es ya un tema, como tú le dices, es una educación que viene a lo mejor de la falta de querer buscar más información o la información correcta para poder tomar decisiones financieras eh, más estudiadas. Y eso viene no puedo decir que viene del colegio porque no es culpa de ausencia de esa información en los colegios, sino es culpa de los padres, que no orientan hacia los Sí, hijos a sí, sí. exigir esa información, Sí, sí, no, tal porque cual. los padres tampoco la tienen. Exacto, Entonces, sí. si los padres no la tienen, pues no pueden entregarle nada Es a los algo niños. cultural como tal. Es algo cultural, pero es algo que puede romperse, puede definitivamente superarse en el momento que te das cuenta que gente como tú, como yo, como cualquiera de los que nos puede escuchar, tiene las mismas capacidades, porque no son capacidades financieras, sino son capacidades de conocimiento y de Tal cual. análisis financiero. Y de mentalidad que lo lleve allá. Yo te preguntaba eso por eso mismo. Hoy posiblemente nos están escuchando muchos jóvenes. La actualidad, los jóvenes de hoy en día tienen muchas más herramientas para construir dinero, para Para acceder a construir la negocios, información. para acceder a la información. Mm. Y entonces es mucho más fácil construir riqueza desde temprana edad en esta Sí, época. se está enfocado a eso, porque Sí, también sí. está el tema, que los jóvenes pues están enfocados en pasarla bien, en construir capital, construir Tal riqueza. cual. Y por eso el porqué de esta charla, de este podcast, invitándolos a que utilicen todas estas herramientas que en realidad son ya muy fáciles de verdad Sí. de acceder. Oye, en la época de antes, yo me acuerdo que por eso volvía al tema de escuchar la palabra deuda. A mí me estigmatizaron mis padres con esa palabra, no, estoy endeudado, no, Mm. pero nunca pensé que a través del conocimiento y de hacer buenas inversiones, la deuda se podía convertir en algo bueno. Sí, fíjate. Y es que cuando siempre, también me ocurrió en nuestra generación,
cuando hablábamos de deudas en la familia, aunque fueran deudas buenas, deudas malas, era siempre un tema dramático, era un tema Dramático, que total. generaba choque dentro de la familia, Total, porque total. es todo un tema de emociones, de cómo manejar emocionalmente la presión que te puede generar alguien que te está dando su dinero en préstamo. Entonces, esa sensación de tener que entrar a deuda, pero recordar lo mal que se pasó cuando se tenían deudas, hace en modo que no, más bien no entremos en deudas. Si en O sea, eso cambio queda colocamos, como un es un trauma trauma, en general. realidad es un trauma. Si en cambio lo analizamos financieramente, matemáticamente, lo argumentamos y nos damos cuenta que sí es posible entrar a un negocio, aunque sea no con dinero propio, sino con dinero prestado, con deuda, Apalancado. apalancamiento, pues el riesgo vale la pena analizarlo. Bueno, Gino, no, espectacular lo que nos cuentan. Entonces, para resumirles un poco, podemos ver cómo una inversión de 300 la podemos convertir en un patrimonio de 900 y con el tiempo, con el estudio, la disciplina, la buena inversión, se puede convertir en más. Entonces, siempre invitándolos, siempre brindándoles conocimiento de la mano de un experto como Gino Pratesi. Y Gino, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Bueno, Te David, agradezco mucho y como siempre nos despedimos. Chao, ¡Chao, Camilo. Mira! Hasta luego, gracias.